Este es uno de varios videos que tendremos, siendo parte de una saga infalible de cómo en México hay un pequeño sector putrefacto, carcomido por el odio, por la falta de privilegios y que, al amparo del Poder Judicial, han hecho un cuchitril en diversos ámbitos sociales, políticos, culturales, deportivos. Sí, aunque usted no lo crea, esto tiene que ver también con el fútbol mexicano. Para que entienda que todo está estrictamente relacionado, aunque todavía existan algunos cabezas huecas que no quieran aceptarlo, y mucho menos comprenderlo. La reforma al Poder Judicial abre una caja de Pandora la cual tiene mucha basura dentro de ella, inclusive información que por años jamás se había revelado, y que seguro en los próximos meses saldrá mucha más porquería, digna de paño de cantina de mala muerte, la cual nos dará para hacer varios videos en lo que termina el año. Apenas el domingo 22 de septiembre, el presidente Andrés Manuel tuvo una gira por Veracruz, donde al llegar al puerto fue recibido por un botellazo de agua que salió de un pequeño sector que estaba allí, mezclado entre la gente que lo vitoreaba. La cosa no paró allí, pues al darse cuenta la gente de lo que estaba pasando, se abalanzaron contra ese pequeño grupo de porros que horas más tarde se sabría que eran parte del Poder Judicial. Algunos trabajadores alineados a Norma Piña y que estaban esperando el momento perfecto para atentar contra AMLO y además gritarle dictador. Lo más ridículo del asunto es que quien lanzó la botella es un disque abogado que incluso fue funcionario público en el gobierno panista de Boca del Río. Estos hechos son solo muestras que retratan la reforma al Poder Judicial, donde ha salido la crema innata de la porquería de un pequeño grupo de poder. El poder económico, el cual está muy molesto porque no solo perderán privilegios, sino mucho dinero, el cual se robaban del erario torciendo la ley. Muchos se benefician del nepotismo y del influyentismo. Sin embargo, esto no es todo. En una entrevista, una ministra de la Suprema Corte exhibió la corrupción del usurero Salinas Pliego, dueño del Mazatlán, Puebla y Atlas. Y es muy probable que utilizara a estos equipos o a otros negocios que tienen el deporte para pagar favores y así maicear a personas del Poder Judicial para que fallaran a su favor. Vaya, una auténtica porquería que también habita dentro de los medios de comunicación tradicionales y chayoteros, donde hay personal que trabaja para ellos, pero que cobra un salario en el Poder Judicial, evidenciando así una posible red de aviadores que se sirven de ese poder para seguir mamando del erario a costas del pueblo. Por si fuera poco, también daremos evidencia cómo la oposición hoy en día está totalmente perdida en un tufo de violencia y clasismo, pues hace algunos días increparon al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. El responsable fue un familiar directo de un comentarista deportivo llamado Gerardo Velázquez de León, que trabaja para TV Apesta, empresa del usurero. El tipo es un abogado que está perdiendo privilegios y que imparte disque clases en el TEC de Monterrey, en la capital regiomontana. Que por cierto, este energúmeno hace un tiempo increpó con insultos a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, dando evidencia de lo insolentes, violentos e ineptos que son cuando tocan su mina de oro. Empresarios, jueces, magistrados, ministros y perros de presa corruptos terminan llorando, dando patadas de ahogado y mostrándose cómo realmente son. Una vil porquería de personas mismas que se deben evidenciar. Prepárate, porque este video estará perro y será el enlace perfecto de la caída de la Liga MX que tendremos mañana gracias a la reforma al Poder Judicial. Como el SAT anda tras la Federación Mexicana de Fútbol y de Televisa. Por eso, seguimos en el camino del 1,000,000 de suscriptores. Si aún no te has suscrito al canal, venga, apóyanos para llegar a la meta y que más mexicanos y más personas sigan abriendo los ojos y vean la gran plasta de porquería que es hoy en día el Poder Judicial, con toda la corrupción que emana de la institución que hoy preside la impresentable Norma Piña. Es por eso que hoy te presento Arden Opositores, el botellazo a AMLO, el pleito de Noroña y la corrupción de Salinas Pliego. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro.
Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Ojo aquí, no vamos a defender a nadie, pero insisto, estos hechos son de risa. Se tienen que señalar, pero sobre todo condenar, porque quienes han chillado por el problema simplemente son parte del problema. Y una de las cosas que tendrá este canal es que jamás le mentiremos a nuestras audiencias. La derecha disque opositora en México está sacando las uñas asquerosas llenas de mugre, y que siempre ha tenido desde que perdieron el poder por allá del 2018. Desde allí, su campaña solo fue de odio, de mentira, de simulaciones y también de mucha desinformación para jugar a su favor previo a las elecciones pasadas de este año. Y por eso, gracias a eso, se puede entender por qué perdieron de forma aplastante. Un día mentían y desinformaban y el otro también, pues durante 6 años culpaban de todo a Andrés Manuel. Sea como sea, por los zapatos sucios, por sus poses en la silla, por ir a comer a la calle cuando hacía sus giras, o porque la gente se le abalanzaba para felicitarle o darle alguna petición, las cuales siempre amablemente recibió a donde quiera que se paró, por cualquier parte de la República Mexicana. Todo eso les molesta, les enferma aún más, y cada día amanecían más rabiosos, con el hocico torcido, haciendo mueca y maroma. Tal grado de que al verse totalmente rebasados y destruidos por la popularidad del presidente, evocaron a personajes de redes sociales y empresarios detestables para desprestigiarle. Uno de ellos fue el usurero Salinas Pliego, quien sigue como llorona, pensando que no pagará impuestos pero se la va a pelar. En unos días el fallo será en su contra y le darán razón al SAT por los 35,000 millones de pesos que este purulento empresario sigue debiendo. A este energúmeno insolente y mamarracho lo tomaron algunos wannabes aspiracionistas gandallas, como bandera, pero a su vez muchas otras voces desgastadas se sumaron a los ataques frontales y ya cínicos contra el presidente y contra la gente que lo respalda. Increíble que estos sátrapas ladran y ladran que México es una dictadura, cuando esta misma parvada de chachalacas todos los días inventan estupideces, atentan, gritan, insultan, denostan e invocan a que ardan en leña verde en el Zócalo a todos aquellos simpatizantes de AMLO. Como lo dijo el viejo loco y reumático, varicoso de las patas, llamado Francisco Martín Moreno, un tipo que escribe y vomita pura pendejada y que si por él fuese, mandaría a un gueto o a un campo de concentración a todo aquel que apoye a AMLO y entregaría el poder de México al oligarquismo. Inclusive una senadora de Aguascalientes por el PAN, antes de que se aprobara la reforma al Poder Judicial, en una conferencia doña Reumas, llamada María de Jesús Marmolejo alias La Chulla, sentenció que todo aquel que no vote en contra de la reforma al Poder Judicial debería ser linchado. Increíble que esta clase de gente haya sido votada en su estado, y sobre todo, con semejante cerebro microscópico, normalice algo tan infame. En fin, estos son algunos ejemplos, pero existen muchos más que necesitaría como 10 videos para mostrar lo rancio que es este grupo de privilegiados. Por ejemplo, otros personajes como el payaso Broso, líder espiritual y estratégico de la derecha, léase con sarcasmo, ha llamado perrada, gente sin conocimiento, ignorantes y demás, a todos los que apoyan a AMLO, ninguneándolos y sobajándolos. Y mientras que Broso vomita estupideces, Lord Montajes le baila y le secunda. A estos lunáticos se les suma Denise Dresser, la que hace negocio con sus opiniones a conveniencia. Ella acaba de decirle a la gente que trató de convencer antes de las elecciones a aquellos que reciben sus becas y sus apoyos sociales, les dijo súbditos, esperando su cheque. Así como usted lo ve en pantalla. Así, estos fanáticos descerebrados, que aprovechan alguna situación para insultar directamente y mostrar espasmos de dolor en el recto, cada que se ven rebasados en argumentos, como siempre pasa. Pero espere, también los medios, no solo los comentócratas, son responsables del odio que irradian estas cacatúas, que gozan de cero argumentos y mucho resentimiento. De hecho, cómicamente este grupo dice que los que apoyan a AMLO están resentidos con la vida,
con los ricos y con ellos cuando es totalmente al revés. Este es otro síntoma de locura de quienes ya no tienen el poder y casualmente los que lloraban por una sobrerepresentación, porque aquí hay otra incongruencia de esta célula de perdedores. Los comentócratas y los medios como Chayo Fórmula, Telecaca, TV Apesta, toda esa basura informativa berreaban que la democracia es tener división de poderes y contrapesos y que la política es llegar a acuerdos con las minorías. Les pregunto, entonces, ¿qué pasó con los yunes? ¿Qué acaso no se llegó a un acuerdo con las minorías para hacer política? Claro, pero como no le convenía a esa minoría, terminaron puteando a los yunes de por sí impresentables. Gente de su misma calaña a los que quemaron en leña verde. De traicioneros y Judas no los bajaron. Y ahora sí, personajes como Pepe el Tartamudo Cárdenas, cada que podía les decía Judas Iscariotes, porque era evidente que de neutralidad nada tiene este sujeto ni ese canal pitero del primo del cara de Cuyo Azcárraga como Chayo Fórmula. Y ahí sí, lo que por años callaron estos mismos medios con los yunes, ahora sí lo vomitaban. Son traficantes de influencias, capataces, son violentos y les gusta el caldo de pollo, entre otras, mostrando una vez más no solo la incongruencia, sino la inmoralidad absoluta y una hipocresía infinita que presumen con mucho orgullo. Esta gente sátrapa está metida en todos lados. Las personas deshonestas y carentes de valores abundan y muchas navegan en el poder judicial, el cual se niega a morir tal cual lo conocemos. Pues hay quien dice que la reforma está sesgada, que no tiene fundamento y que está golpeando los derechos de los trabajadores, cuando en realidad no es así, ya que la ley no es retroactiva. O sea, quienes están dentro de este aparato de gobierno seguirán ganando lo mismo y sus derechos se respetarán. Además, pronto se viene una segunda reforma a las fiscalías de todo México para limpiar la basura que impera en estos bajos mundillos donde supuestamente se imparte justicia. Sin embargo, esta gente que vive del poder judicial también habita lejos de las oficinas de gobierno, como por ejemplo el nefasto y detestable personaje que increpó en la sala VIP de American Express a Gerardo Fernández Noroña en el aeropuerto de la Ciudad de México. Este es un evento que ejemplifica muy bien cómo estos inútiles barbajanes piensan que los privilegios son solo de ellos, porque existe una retórica más que retorcida que habla de que si tú piensas diferente a ellos, no puedes viajar en avión en primera clase, no puedes comprar un auto que se ajuste a tu salario, por ejemplo, un auto tipo premium si es que te alcanza para ello, o que no puedes comer en restaurantes caros porque eres comunista, socialista, porque se vive en un México dictatorial. Para ellos, eso no lo puedes hacer porque eso es de fifís, y tú de entrada debes poner el ejemplo y dejar de consumir las cosas capitalistas, porque predicas austeridad republicana o criticas a los ricos. Esa retórica es muy simple y errática, carente de significado de comunismo o socialismo, pues eso va más allá de un simple pleito ficticio entre ricos y pobres. En fin, en la sala American Express, que es una sala de espera básicamente con más amenidades y preferencias ciertamente VIP, como asientos cómodos, comida y botana, baños sin costo, internet de alta velocidad, y a las cuales tienen acceso los socios de las tarjetas American Express, una tarjeta que te da ciertos beneficios a nivel global. Muchos piensan erróneamente que tener una tarjeta American Express es para gente millonaria, cosa que es mentira, ya que a esa tarjeta se le puede obtener alguien que tenga un mínimo de ingresos de 15,000 pesos mensuales, pero bueno. El punto acá es que Gerardo Fernández Noroña se topó con el familiar del flamante comentarista deportivo, que es una porquería de persona. Y hablo de Gerardo Velázquez de León, quien trabaja actualmente en TV Azteca, en un programucho sin rating llamado Reacción en Cadena. O sea, es empleado del usurero Salinas Pliego y que ha sido señalado años atrás como alguien déspota, gandalla y mal hablado con sus compañeros, además de ser señalado por hablar mal de las mujeres. En fin, el familiar de Gerardo es Carlos Velázquez de León Obregón, un tipo que tiene varios despachos de abogados en este país. Se le conoce como una persona impertinente y violenta, pues hace algún tiempo increpó
culpó a la que era candidata aún, Claudia Sheinbaum, en Nuevo León. Ahí la insultó mientras ella estaba en una sala de espera. Claudia no le prestó mucha atención, solo hizo un gesto de saludo con la mano. Textual, este tipejo le dijo: "Hasta luego, destructores de México, haciendo pobres, cacas, adiós, mierdas". Sin embargo, ahora con Noroña las cosas fueron más allá, porque según el relato del presidente del Senado, la trifulca se dio cuando éste estaba por sentarse en la sala. Ahí este sapo llegó para putear al senador. De hecho, hay muchos videos donde el vato insulta al presidente y quiere golpear a Noroña. Todo loco, como si estuviera encocado, pues el rancio de Velázquez de León le dijo lo siguiente textual: "Llámale a tu pinche presidente". El video se hizo viral y fue de los pocos que no borró, porque según Noroña, cuando este lo empezó a insultar, el senador empezó a grabar, pero el troglodita le quitó el celular a la fuerza y se lo dio a su esposa para que borrara el video. Pero antes de esos hechos, había empujado a Noroña, o sea, que hubo contacto físico. Lo que se observa solo son extractos de video de Noroña y de otro video de alguien ajeno al pleito. Además, la esposa de este mamarracho, también envuelta en un manto de locura, le empieza a reclamar a Noroña que le habían golpeado porque los estaba grabando. El senador no se quedó callado y dijo que iba a meterle una denuncia penal al dientes chuecos de Velázquez de León, quien, como si estuviera pasado de talco, gritaba pestes a los cuatro vientos en contra de Noroña, AMLO, y además pedía que se largara de la sala como si fuera propiedad del abogado Zoquete, con ínfulas de prepotencia. Por eso, rápidamente Noroña dijo a los de la sala que demandaría, y además buscarían que la empresa revelara los videos de la trifulca, para que le entrara durísima la reata a este engendro. Lo peor de todo, pero lo más normal, fue la reacción de la gente que apoya la corrupción del Poder Judicial. Por ejemplo, en un espacio de Chayo Fórmula, tienen ahí al muerde almohadas de Chumel Torres, un zángano de la comunicación que pareciera tiene el nepe atravesado en la boca. Bueno, en uno de sus espacios de mala muerte, dijo a Noroña lo siguiente con un severo tufo de clasismo y de mucha ignorancia absoluta: "No te metas a la sala VIP, hay gente ya bañada". Cuando en los hechos este sapo familiar del empleado de Salinas Pliego golpeó, le quitó el celular, insultó y corrió de la sala a Noroña. No obstante, cómicamente personajes como Chusmel Torres acusan a AMLO de que polariza el país, el mundo al revés. De hecho, el usurero también hizo comentarios clasistas en contra de Noroña. Pero bueno, ya no le queda mucho de sonrisa al dientes de burro, ya que no tarda en pagar lo que le debe al SAT, pero eso lo veremos más adelante. Otros hechos detestables y que también celebraron los opositores por su frustración luego de que les quitaran al Poder Judicial de las manos fue lo que pasó en Veracruz, ya que cuando iba llegando AMLO al puerto voló una botella de agua que salió de un pequeño grupo de neandertales que le gritaban dictador. Curioso que esta dictadura mexicana les dejen hacer todo eso a estos mequetrefes, pues en Estados Unidos, Francia o incluso en Argentina, cualquiera que hubiera hecho esto no la cuenta y lo mínimo que le hubiera esperado al porro fuese una buena putiza. Primero, intentaron inculpar a un militante de Morena que estaba respondiendo el botellazo, y después se descubrió que quien lanzó el botellazo fue un abogado de Veracruz llamado Nayib Yamasaki, un tipo de la opulencia veracruzana y que trabajó en Televisa Veracruz, hablando de economía. Supuestamente es priista declarado y afiliado desde el 2013, poco más de un año luego de la victoria del peñismo. Además, estuvo laborando en el gobierno panista de Boca y en las pasadas elecciones de Veracruz emprendió una campaña en redes sociales contra Rocío Nale. La tachaba de zacatecana ratera. Nayib se dice economista y maestro en administración pública, pues este petardo fue a recibir a AMLO a botellazos. Frustrado porque la reforma judicial no le conviene. Además, este parásito es miembro del Colegio de Abogados y ante el dolor de la realidad, ya no le quedó de otra más que manifestarse de esta manera. Y de nueva cuenta la oposición le aplaudió e intentó hacer creer que nadie quiere a López Obrador. Sin embargo, a pesar de todo, el aún presidente dijo lo siguiente textual: "Puede estar tranquila la persona que aventó la botella, porque no habrá ninguna acción en su contra. Pero eso sí, debe haber respeto. De hecho, pude haber agarrado la botella, pero no pasó a mayores.
sabiendo que están enojados, molestos. Por esto mismo, ellos quisieran que no cambiara nada. El conservadurismo viene precisamente de mantener, pero eso ya no se puede. Se les va a ir pasando el enojo. Curioso, y qué rara dictadura donde se agrede a un presidente y a un presidente del Senado y no pasa nada. Se irrumpe en una sesión legislativa y no pasa nada. Pero ojo, que no hay que ser desmemoriados. En el gobierno de Felipe Calderón hubo un caso en 2008 en el Palacio Nacional. Calderón hablaba de libertad de expresión en una entrega de reconocimientos y 2 estudiantes le gritaron: espurio, no hay libertad. Uno de ellos le negó el saludo a Fecal. Acto seguido, el Estado Mayor Presidencial se los llevó a un juzgado, luego del evento, sin haber cometido ningún delito. Para algunos, este tipo de casos se dan en un país libre y democrático. No obstante, estos hechos solo demuestran una cosa: que el Poder Judicial está sumamente corrompido por personajes muy poderosos. Uno de ellos, el usurero Salinas Pliego, quien salió quemado por una ministra, quien dijo lo que muchos ya sabían, pero eso lo veremos a continuación. Salinas Pliego es un sujeto detestable. Lo seguiremos diciendo hasta el cansancio. Y de nueva cuenta, se comprueba lo que el presidente dijo hace meses, que Salinas ha tratado de evadir los impuestos y que los ministros de la Corte como Luis María Aguilar era quien tenía archivado su caso y no le había dado salida desde hace tiempo, cuando ya un tribunal le había dado el gane al SAT, y justamente cuando los magistrados ya no les correspondía ser árbitros de este caso, pues no es ningún asunto de constitucionalidad. Solo para que vea cómo está la corrupción en este negocio. Bueno, Salinas Pliego está a punto de recibir un revés fiscal y perderá la batalla más grande que libró en el gobierno de AMLO, la deuda millonaria de casi 70,000 millones de pesos en impuestos que le debía al fisco y la cual se negaba a pagar. Que de poco se han ido resolviendo estas querellas, pero queda una, la cual seguramente se resolverá en el gobierno de Claudia, pues según la Corte, se revisarán el día 2 y 9 de octubre los 2 expedientes, uno de 2,500 millones de pesos y otro de 25,000 millones más intereses, con un total de 35,000 melones de pesos. Qué rico es cobrarle intereses al usurero, una lana que va a poner a temblar a Salinas y pondrá contra las cuerdas a Grupo Salinas y a Grupo Electra. Sin embargo, dentro de todo este melodrama de un tipo que se ha beneficiado de México a manos llenas gracias a varios tribunales, esta piltrafa quedó evidenciado por la ministra Loretta Ortiz, quien explicó que llegando a la Suprema Corte, Grupo Salinas le ofreció manejar su imagen, a cambio de ciertos favores que beneficiaran al usurero, pues según su relato, durante toda su carrera hasta ahora, ha habido muchos personajes que se han acercado a ella para cometer actos de corrupción. O sea, darle dádivas a cambio de que falla a favor de ellos, y uno de estos entes es precisamente Grupo Salinas, quien en ese momento le había tocado tratar un pago de impuestos, uno de muchos que se ha negado a pagar. Textual, la ministra dijo lo siguiente: vinieron los de Grupo Salinas y yo fui la primera que resolvió una de las primeras deudas de Electra, y me dijeron, es que usted necesita que le manejen toda la publicidad, toda la imagen. Les contesté, yo no necesito de eso. En la entrevista, le preguntaron a la ministra si eso era tentación y respondió, así es, ya cuando sabe uno que así se acercan las personas y es una forma de tentar. O dicen, te pago la publicidad, o te pago tus boletos para ir a tus partidos de X, Z, Y con tu esposa o amante. Y te vas a los estadios y son beneficios que aceptan. Como usted ve, los negocios del usurero se construyen de esta forma, bajo un esquema de corrupción, de pagar o buscar favores de quienes tienen el poder. De hecho, en las respuestas de la ministra se escucha la palabra estadios. Hay que recordar que el usurero tiene 3 equipos de fútbol a su mando: Atlas, Puebla y Mazatlán, los cuales maneja a placer y donde ha normalizado la multipropiedad en la Liga MX. Salinas se ha beneficiado también del fútbol, pues pareciera que ocupa esto para su beneficio fiscal, ya que con este negocio también ha mantenido viva TV Apesta, ya que las acciones de esa televisora no valen absolutamente nada,
pues actualmente están suspendidas en la Bolsa Mexicana de Valores por reservarse información que tendría que ser pública ante la ley. Sus programas y contenidos son un cero a la izquierda. Sus partidos de fútbol ya no jalan. Sus narradores de fútbol dejaron de ser la panacea en ese deporte. Vaya, TV Azteca es una reverenda porquería que evoca a la quiebra absoluta. O como dijera Adela la momia Micha, TV apesta, no tarda en morir. La ministra siguió comentando que los actos de corrupción han estado desde siempre, incluso cuando ella trabajaba como asesora del director de Banjico. Textual, dijo: me estaban ofreciendo otro trabajo en el gobierno y me ofrecían 400,000 pesos, que en ese entonces era mucho, y yo dije no acepto, porque no sabía qué me iban a pedir, y estaba yo jovencita. Si bajo ese esquema el usurero estaba ofreciendo servicios de imagen o boletos para estadios, pregunto, ¿cuántos ministros no se doblaron ante el poder de su corrupción y mantuvieron archivados los casos de este tipejo? Solo por un momento imagine el daño que le ha causado al país este parásito. Hay que recordar que uno de los ministros que llevarán su caso, Alberto Pérez Dayán, fue captado en la Arena Ciudad de México, propiedad de Salinas Pliego, en un asiento exclusivo con un valor de 128,000 pesos, en una pelea de box el 24 de agosto, días después de asignarle el caso de la impugnación de Grupo Electra por el pago de 18,000 millones de pesos. ¿Habrá sido este un caso de esos que mencionó la ministra? Y bueno, si usted llegó hasta aquí, supongo que ya se suscribió a este canal y se deleita con esta clase de videos. Y si no se ha suscrito, hágalo, porque es gratis y así nos ayudará a llegar al 1,000,000 de suscriptores. En fin, es asqueroso ver a un pequeño puñado de gente aplaudiendo a expresidentes corruptos, aquellos que se creen fifís pero no tienen yate, no tienen casas de miles de millones de pesos, solo alguna tarjeta American Express, que se creen de alta alcurnia, pero no tienen empresas mineras ni de telecomunicaciones como Germán Larrea o Carlos Slim. Pero se creen fifís porque ganan un poco más de la media nacional y porque tienen un poder adquisitivo más alto. Ahí es donde está el problema. Los verdaderos magnates y fifís no solo viven en México en lugares exclusivos y mansiones, sino que tienen propiedades y empresas en otros países. Pues el gerente de un banco o el dueño de un restaurante no es fifí, ni tampoco un monero que publique sus caricaturas y cobre en el Poder Judicial, o el caso que veremos a continuación. Esa gente desmemoriada por conveniencia que padece el síndrome de Doña Florinda, y que desea implantar en el chip de los jóvenes una retórica totalmente tergiversada, torcida y maquiavélica. Por ejemplo, esa que Ernesto Zedillo es un puritano de la política y quien tuvo nexos con la maña. Algunos ladran que no devaluó el peso, o la de hacer creer que Salinas de Gortari o Peña Nieto, presidentes con grandes estelas de corrupción y daño a la nación, tienen el valor moral y político para opinar sobre el mejoramiento de México y mover sus influencias en Europa para que vengan los libertarios, invadan México y les regresen el poder a aquellos magnates y corruptos que lo han perdido. En fin, quienes defienden al ya moribundo Poder Judicial solo es gente que se sirve de él, o que de plano no razona absolutamente nada. Por ejemplo, el monero llamado Rictus, quien publica sus caricaturas en El Financiero. Este sujeto de nombre Julio Iván casualmente está en la nómina del Poder Judicial, como se muestra en pantalla. Esto, si no es justificable, entonces tendría que ser algo que se llama aviador. O sea, según la Academia Mexicana de la Lengua, esto significa que un trabajador de alguna dependencia de gobierno y que recibe un salario de ella, pero no trabaja en ella. De no comprobarse por qué está en esta lista, entonces tendría que investigarse cómo es que cobra en una dependencia donde no trabaja. Otro de los casos de aviadores se dio con la hija del ministro Luis María Aguilar y la hija de otro ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, que fue propuesto por Felipe Calderón y votado en el Senado cuando Fecal lo tenía en sus manos. Bueno, en 2018 se supo que las hijas de estos dos cobraban como jueces alrededor de 34,700 pesos mensuales, pero para no incurrir en actos ilegales, las contrataron por un sistema cruzado para meterlas en las oficinas con sus papás
bajo el esquema de relación endogámica, o sea que se contrata a personal competente entre comillas bajo la justificación de sus cartas y esquemas ajenos, en este caso al Poder Judicial. Por ejemplo, el trabajo de oficina de algún juez o ministro que no está adherido directamente al Poder Judicial. Sin embargo, este esquema normalizado es simplemente nepotismo y nada más, ya que, al no haber una evaluación competente y neutral, el dedazo es el que impera para que algún familiar o conocido pueda tomar el puesto vacante o inventado y más, si en este caso las hijas son odontólogas. Pregunto, ¿qué tiene que hacer una odontóloga en la oficina de un ministro? Esto mismo pasa en el fútbol mexicano, básicamente en las canteras del fútbol, donde los hijos de papi, los que tienen dinero y pueden pagar por un lugar para sus vástagos, saltándose el proceso de selección por talento. Muchos futbolistas han llegado de esa manera al profesional. Por ejemplo, JJ Macías, alias el Mil Lesiones, hijo de un empresario aceitero de Guadalajara, quien en su momento quiso comprar la carta de su hijo a Chivas, cosa que es imposible. O como varios hijos de exfutbolistas sin talento que gracias a sus padres lograron profesionalizarse. Por ejemplo, Benjamín Galindo Jr., Fernando Arce Jr., Juan José Calero o el hijo de Jesús Corona, que fue captado hace meses en una bronca en una fiesta y quien fue retirado por elementos de seguridad. Futbolistas sin calidad, sin talento, pero con un nepotismo enorme gracias a sus papás. Desgraciadamente el tema del nepotismo en México es muy marcado, justificado porque los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero dentro de eso mejor entre comillas está el darles a mano gigantesca y llena de ayuda, la cual bloquea casi de manera permanente a las verdaderas personas capacitadas para el empleo. Así es como el Poder Judicial al caerse muestra la mejor cara desgastada y golpeada de todos estos personajes disque opositores violentos, déspotas, gandallas, tipos que se han servido del poder y que ahora aúllan de dolor porque sus privilegios están por terminarse y que el poder que gozaban ahora es algo efímero, un sueño que quizá ya no vuelva, además de evidenciar un clasismo extremo, mostrando por completo lo podridos que están por dentro y por fuera. Pero dime, ¿qué es lo que más te ha dado asco de la oposición sobre este final de sexenio? ¿Crees que la reforma al Poder Judicial está mal elaborada? Si México fuera una dictadura, ¿qué sanción le hubieran dado al tipo que aventó la botella a Andrés Manuel? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.